¿Acaso en esta primavera no florezcan los rosales, pero florecerán en la otra primavera? ¿Acaso en la otra primavera todavía no florezcan los rosales, pero florecerán en la otra primavera? Y es que los vídeos de página 25 se hacen esperar, sí, se hacen esperar. Y a veces se hacen esperar mucho, se hacen esperar meses o estaciones, se hacen esperar. Pero como en el poema de Dulce María Loinaz, al final llegan. Y llegan con la promesa que siempre os hacemos. Os vamos a hablar de cosas que nadie os habla. Y vamos a ser fieles a nuestro lema, que somos un canal que damos información de cómics que nunca nos habíais pedido. Así que con todos vosotros el nuevo vídeo de página 25. En 1995, Peter Jackson hizo una película, un falso documental que se llamaba Forgotten Silver, y en este documental un supuesto director, un falso director, perdonad por el spoiler, pero la peli tiene 30 y tantos años, habría sido el artífice de los grandes avances de la historia del cine, a diferencia de lo que habíamos pensado normalmente. Este tipo, un tal Colin Mackenzie, habría sido el primer autor que hace una peli de cine sonoro, la primera peli en color, las primeras grandes producciones en África y en Asia con miles de extras y escenarios de cartón piedra monumentales, una suerte de Forrest Gump que habría sido el artífice de todos los avances de la historia del cine. La sensación que se os va a quedar con el autor del que vamos a hablar hoy es parecida. El autor del que os voy a hablar hoy, según vaya contando los hitos en los que él participó, pues vais a tener un poco esa sensación de casi un falso documental. ¿Cómo puede ser que esto también estuviera él involucrado, y esto también, y esto también, y aquello otro también? Es un tipo que sin su existencia y sin sus creaciones, la historia del cómic de superhéroes no sería lo mismo. Podríamos decir que el cemento con el que se hacen los cimientos de la estructura de los cómics de superhéroes, uno de los elementos es él. Hoy vamos a hacer un vídeo y a lo mejor sale un poquitín largo, pero ya después de tanto tiempo sin vídeos, pues qué menos. Vamos a hablar del inigualable Sheldon Mayer. Antes de nada, un par de aclaraciones. Os preguntaréis por qué Sheldon Mayer, por qué, qué tiene este señor, por qué te vas tan al pasado, Diego, para hablar de cómics. Pues justamente un poco por eso. Yo creo que hay suficientes canales, medios divulgativos, hay libros que abordan las etapas más conocidas del mundo del cómic, y creo que hay una especie de vacío de documentación e informativo sobre otras etapas igual interesantes como el nacimiento, los pioneros, etc. Eso por un lado. Y luego, pues por las características de este canal. Siempre hemos hablado de cosas un poco heterodoxas, de nuestros gustos, y a mí, que me gusta la historia del cómic y la historia de DC Comics en particular, pues no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de uno de los pilares fundamentales de esta editorial. En 1935, bueno, incluso en del año 32 al 35, Sheldon Mayer ya está haciendo fondos para las animaciones de Fleischer y ya es asistente de algunos autores de tiras cómicas. Y en el año 1935, en diciembre exactamente, aparece su primera obra acreditada, su primer cómic acreditado, nada más y nada menos que en el New Comics número 1, que es la segunda publicación de National, de la mano del mayor Malcolm Wheeler Nicholson. El New Comics número 1, sabéis que las primeras publicaciones de National sí era material original, tiene un trabajo de Sheldon Mayer, y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una cabecera que en el número 12 pasa a llamarse New Adventure Comics, que después pasaría a ser Adventure Comics, que es la casa del Starman de Jack Barley, que es la casa de la Legión de Superhéroes durante un tiempo, de Superboy, de Supergirl,
la quinta cabecera más longeva de la historia de DC. Es decir, que estamos hablando de palabras muy grandes y del origen mismo de los cómics. Del New Comics número 1, Sheldon Mayer pasa a trabajar para la editorial Dell, que acaba de ser creada, y allí coincide con un personaje que formaría parte de su carrera de forma muy intensa y que todos probablemente conozcáis, que es Max Gaines. Max Gaines, que con posterioridad fundaría la legendaria EC Comics y que por aquel entonces trabajaba, por un lado, con los comic books que creó para Dell y por otro lado con el sindicato McClure, en el que participaba también Sheldon Mayer. Para Dell están publicando Popular Comics y The Funnies, tanto Max Gaines como Sheldon Mayer. Y Sheldon Mayer en este Popular Comics, en el vídeo vais a ir viendo una serie de hitos que os van a parecer un poco locos, pero es así. En el Popular Comics número 6, exactamente, tiene la primera aparición de uno de sus personajes más famosos, que es Scribbly, el chico dibujante, The Cartoonist Boy. Scribbly es un personaje que tiene varias características que lo hacen especial. Por un lado, se trataría de uno de los primeros, si no el primer personaje autobiográfico de la historia del cómic. Mayer lo que hace es seguir esa norma no escrita, que de lo que mejor puedes escribir es de lo que conoces, y directamente escribe de sus experiencias personales, como un adolescente dibujante de cómics, hasta el punto de que el propio Scribbly se asemeja físicamente de forma notable al propio Mayer. Autores que fueron importantes a partir de los 40 y de los 50, como Kubert, Todd, que trabajaron para Mayer, reconocen que entre sus lecturas de infancia obviamente estaba Scribbly y que les dio también un poco un empujón para dedicarse a esto. Y la segunda cosa por la que Scribbly es importante y es digno de señalar es que Scribbly, que nace en las páginas, como os digo, de Popular Comics para Dell, cuando Mayer se trasladara junto con Max Gaines a la casa de National Comics, a DC Comics, el futuro DC Comics, se lleva a Scribbly. Scribbly nace en el 36 y se lo lleva para DC Comics. De hecho, Scribbly sigue perteneciendo al universo DC, de forma que estaríamos hablando de el único personaje que pertenece al universo DC que es preexistente al universo DC. Todos entendemos que el universo DC nace en Action Comics 1, con la primera aparición de Superman. Y es así, pero hay personajes dentro del universo DC que ya existían antes que Superman. Y uno de ellos, el único que existía era Scribbly. Este trabajo de Mayer para Dell además supone una cosa importante, y es que en aquellas publicaciones básicamente eran un recorta y pega de tiras de prensa ya publicadas en periódicos y prácticamente poco o nada de material original. Bueno, pues ese poco de material original era de Sheldon Mayer. Estaríamos hablando, por tanto, de uno de los primeros creadores de material directamente para el comic book de la historia. El siguiente hito, uno de los más importantes probablemente de su carrera y reconocido así por las fuentes, tiene que ver pues con un personaje no grande, sino probablemente el más grande de la historia de los cómics, que es Superman. Max Gaines y Sheldon Mayer, como os he comentado, trabajaban o mantenían o tenían el sindicato McClure, y en McClure a lo que se dedicaban era a rescatar tiras de prensa que habían sido rechazadas por otros sindicatos más grandes y las movían pues para intentar colocarlas o en prensa o en estos comic books recién nacidos, etc. Parece ser que Sheldon Mayer quedó prendado de una historia, que es la historia de Superman, que había de estos chicos judíos de Baltimore, de Siegel y Shuster, y presiona a Gaines para que la lleve a las oficinas de National, en las que se estaba preparando el material para el Action Comics número 1. Este material se le enseña al editor, Vince Sullivan, y finalmente se acepta y todos conocéis la historia, se publica Action Comics número 1 con la primera aparición de Superman. En otros sitios vais a ver algunas versiones apócrifas
poco testadas y poco contrastadas, como que Harry Donenfeld pasa por el despacho de no sé quién, oh, ¿y esto qué es? Jaja, vamos a publicarlo. Pero los medios serios y documentados reconocen que es el empuje de Sheldon Mayer, que además había reconocido que le gustó mucho Superman por sus similitudes con la Pimpinela Escarlata y el rollo este de una identidad secreta y tal. Es la presión que hace Sheldon Mayer para que Vince Sullivan acepte este material, lo que hace que Action Comics lleve a Superman en sus páginas. Lo siguiente que ocurre, con mucha importancia, claro, es que Max Gaines monta una nueva línea editorial. Bueno, la monta él, pero con el dinero de la gente de National, con el dinero de Donenfeld. Y es All American Comics. Él ahí queda como director o publisher y se lleva como editor en jefe a Sheldon Mayer. En All American Comics aparecerán sucesivamente una serie de superhéroes que todos conocéis y de los cuales, de todos ellos, es editor Sheldon Mayer. En All American Comics, ya en el número 1, aparece Scribbly, es decir, que Mayer se trae a su personaje de Dell y ya aparece en el número 1 de All American Comics, y en esta línea editorial vamos a ver publicado junto con Gardner Fox, van a llegar las primeras apariciones de personajes como The Flash, editado por Sheldon Mayer, Hawkman, editado por Sheldon Mayer, Green Lantern en el número 16 de All American y vuelvo a repetir, no estamos hablando de personajes pequeños, estamos hablando del núcleo duro del actual DC Comics. En el número 20 de All American Comics llega un nuevo hito importante, y es que Sheldon Mayer crea la que sería, la que es la superheroína de primera aparición, la primera superheroína en aparecer en las páginas de un cómic de DC, que es casi decir como del mundo. No es así, porque hay otros personajes, está Sina y en el Pulp habían aparecido otras superheroínas, pero bueno, en DC la primera superheroína se llama Ma Hankel y es Red Tornado, Tornado Rojo, una superheroína que aparece en las páginas de Scribbly, por cierto, y que no solo es la primera mujer superheroína del cómic, sino que además es una superheroína travestida, puesto que su identidad secreta es la de Ma Hankel, esta señora, y como superhéroe es Red Tornado, que hace las funciones como de un varón. No se especifica, pero funciona y habla como varón y le tratan como varón. Estamos hablando que es la primera, es decir, que se adelanta a Wonder Woman. Ma Hankel, aparte de ser la primera, la aparición de Ma Hankel, aparte de ser la primera en la historia de DC como superheroína, tiene otra particularidad que yo creo que también habría que señalar. Y es que su aparición hace nacer de facto el universo DC. Me explico. Más que el universo DC, el universo compartido de DC. La aparición de Ma Hankel es porque sus sobrinos le dicen que el barrio está lleno de ladronzuelos y que no ocurriría si en este barrio estuviera Green Lantern, dando por hecho en esas frases que Green Lantern pertenece al universo de Ma Hankel y que los sobrinos desearían que Green Lantern se pasara por allí. Eso es lo que motiva de hecho a Ma Hankel a ponerse el disfraz de Red Tornado y salir a las calles con sus dos superpoderes, que son dar galletas como panes y soltar zurriagazos con sartenes y cazos. Son sus dos poderes principales, las collejas, básicamente. Entonces, que en un cómic de Scribbly, Ma Hankel y sus chicos mencionen a Green Lantern es de facto, ya digo, la aparición del universo compartido de DC, ¿de acuerdo? Poco después, a los pocos meses, las siguientes apariciones de Ma Hankel, la más importante de todas, no es porque aparezca Ma Hankel, sino es en otro cómic editado por Sheldon Mayer, que es el All Star Comics número 3, que es la primera aparición del primer
supergrupo de la historia. Y el mejor, la Sociedad de la Justicia de América. Ya aquí el universo compartido de DC ya se establece, el hecho de que los protagonistas de distintas series se reúnan y charlen y tal, aparece Retornado en un acontecimiento cómico que probablemente o casi seguro se deberá a Sheldon Mayer, que oyen un ruido, resulta que Retornado está saltando por la ventana, se engancha y deja un jirón de sus medias o de sus mallas en la ventana, todos se ríen, jijiji, jajaja, y Manhunter es considerada miembro honorario de la Sociedad de la Justicia. Los que hayáis leído La Sociedad de la Justicia de Geoff Johns, un comicazo tremendo, la recordaréis porque es esta señora mayor que les cocina, que cuida los cuarteles generales, que de vez en cuando los tiene que defender, los cuarteles generales, y que lleva un mandil con un tornado rojo en el pecho. Y por cierto que es la abuela, si no recuerdo mal, de otra superheroína, Ciclone o Ciclone, que va a aparecer en la próxima película de Black Adam. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos. Bajo la edición y los mandos de Sheldon Mayer aparecen The Flash, aparece Hawkman, aparece Johnny Thunder, aparece la Sociedad de la Justicia, la primera superheroína de la historia de DC, y en el año 1941, también editado por Sheldon Mayer, ocurre la primera aparición de la amazona favorita de todos, Wonder Woman. En su labor como editor no solo va a crear personajes, sino que va a contratar artistas. Y la pléyade de artistas que entran en National, ya All American se había fusionado con National para formar el actual DC, que entran bajo su contratación, es de levantar las cejas. Él entra sin ser contratado por él directamente, Julius Schwartz, y él contrata directamente a Joe Kubert, a Robert Kaniger, Gil Kane, Al Stott, de forma que podríamos decir que el grueso de artistas que conforman la parte principal de DC en los años 50 y parte de los 60 es contratada por Sheldon Mayer. Con Al Stott, además, un autor por el que tengo especial predilección, la historia va más allá. Todos los autores reconocen que como maestro es inigualable, que la cantidad de consejos que Mayer les da sobre el medio, sobre la narración, es inmensa, pero con Todd tiene una relación especialmente fructífera y Todd reconoce que una de las cosas por las que ha sido más conocido a lo largo de su carrera, que es esa búsqueda de la síntesis en la imagen, de hacerlo más sencillo, de eliminar lo superfluo, todo eso viene de los consejos de Sheldon Mayer. Sheldon Mayer le dice keep it simple, elimina lo superfluo. De hecho, Todd cuenta que el primer día que le ve como adolescente, que le enseña sus dibujos, Mayer le regala unas gafas reductoras y le dice, tú haz el dibujo, te pones las gafas reductoras y todo lo que desaparezca de la página original lo borras. Porque a la hora de la publicación esas gafas le servían para saber lo que en el cómic finalmente podría aparecer o no. Una forma muy útil de eliminar elementos superfluos. Es decir, que si por algo es conocido Al Stott es de cómo en su carrera fue simplificando las líneas, simplificando las formas, que el propio Todd reconozca que todo viene de los consejos primigenios de Sheldon Mayer, es como si conociéramos a un tipo que le hubiera dicho al Greco, oye, Doménicos, ¿por qué no hacen las caritas un poquito más largas? O le hubiera dicho a Rivera o a Caravaggio, toma un poquito de óleo, de tinta oscura y echas un poquito más de sombras a las imágenes que me gustan más con sombras. Pues un poco eso, es decir, ya no solo le contrata, sino que le da directrices para que su carrera avance en la línea que todos conocemos. Llegados a 1948, su labor para National y All American como editor concluye porque, él renuncia. Recordemos que este señor es un autor de cómics, es dibujante de cómics y guionista de cómics, y todas las labores de edición pues acaban cansándole un poco y decide dejar.
esas funciones en National para dedicarse de nuevo a los cómics a full time. Durante los primeros años se dedica a hacer Funnies, Animals y llega el año 56, bueno, ayuda a la creación de la serie Leave It to Binky, de muchísimo éxito para DC, y en el año 56 crea probablemente sus dos series más reconocidas, aparte de Scribbly, que son The Three Musketeers y Sugar and Spike. Three Musketeers no tiene un recorrido muy largo y Sugar and Spike es probablemente la obra por la que es más reconocido. Dura desde el año 56 hasta el año 71 y son pues estos niños pequeñitos, esta niña y este niño, que son dibujados a imagen y semejanza de sus hijos, y que en España conocimos por la traducción de Sal y Pimienta. Esta serie convierte a Sheldon Mayer en uno de los grandes referentes del cómic humorístico infantil, junto con probablemente Karl Barks o Walter Kelly, y vamos, es probablemente su obra más reconocible. Hay muchísimas referencias de autores que hablan de Sugar and Spike como el cenit de este tipo de publicaciones. Tengo un par de cómics, no son nada baratos, la verdad, a pesar de que no sean ni son Amazing no sé qué, ni Batman no sé cuántos, pero son cómics que son relativamente caros, no sé por qué. Deduzco también que como se dedicaban al mercado infantil, las copias que quedan están hechas papilla. Y bueno, también ocurre en esos años que Scribbly tiene una serie propia, esto es un poquitín antes de Sugar and Spike, que duró solo 15 números, pero bueno, que también es una forma de conseguir material de este personaje tan peculiar, preexistente al universo DC, como os he dicho antes, en su serie propia, 15 números de Scribbly. Continúa con esta serie y en el año 70-71 empieza a tener problemas de visión y es operado de cataratas. Voy a quitar de aquí los Sugar and Spike. Es operado de cataratas. No sé exactamente cómo era la tecnología la cirugía de cataratas en aquellos años, pero parece ser que el resultado no es del todo óptimo. Entonces sus dificultades de visión le impiden seguir dibujando, aunque puntualmente hizo con posterioridad a esta operación alguna cosilla, pero quedan muy limitadas su visión y el dibujo pues tiene prácticamente que abandonarlo. Estamos en el año 71 y bueno, pues están editando cómics en DC, tanto Joe Kubert como Joe Orlando, y no le van a dejar caer, digámoslo así, y empiezan a hacerle encargos para sus cabeceras antológicas de algunos relatos cortos que dibujarían otros autores. Vamos a encontrar historias de Sheldon Mayer en Wayward Tales, vamos a encontrar en números como este House of Mystery 207, con portadón de Bernie Wrightson, también el House of Mystery, House of Secrets 103, también tiene otra historia de Sheldon Mayer. Como tengo una luz muy grande por allí, no sé si le está dando reflejo o no, así que voy a ir haciendo así para que la luz se elimine en algún momento. El House of Mystery 211. Y estas colaboraciones, en estos casos, por ejemplo, son todos autores filipinos que no reconozco sinceramente, debo reconocer que no son nombres, no es Néstor Redondo ni es Alfredo Alcalá, no son nombres de los más populares, pero son historias, la verdad, que resultonas al menos. Y estas colaboraciones pequeñas en estas cabeceras antológicas le lleva a coincidir en algunos casos con autores como Alex Toth. En este Wayward Tales número 10 hay una historia deliciosa escrita por Sheldon Mayer
y dibujada por Alex Todd, el que fuera maestro y el que fuera aprendiz de aquellos consejos que os he comentado de buscar lo simple. Esto estamos hablando de 30 y tantos años después de la contratación de Alex Todd. Es decir, que la verdad que tiene algo de justicia poética que ya el hombre un poco pachucho pudiera escribir guiones para algunos de sus pupilos. Es una historia muy chula, como todo lo que dibuja Alex Todd, y os la recomiendo muy mucho. En el Weird War Tales número 10. Luego las vueltas que da la vida hace que en el número 428 de Adventure Comics, esta joya de portada de Bob Oksner, y está la primera aparición de Black Orchid, de Orquídea Negra, con guión de Sheldon Mayer, es probablemente su última gran creación, guión de Sheldon Mayer y dibujo de Tony de Zúñiga. Es un personaje muy chulo, es un personaje que una de sus características principales es que no se sabe quién es, que no se sabe la identidad secreta, no lo sabe el lector, no lo sabe nadie. Es un poco con unos poderes extraordinarios, que es invulnerable y juega un poco a ese rollo de espías en el que todo se resuelve porque Black Orchid estaba disfrazada del señor de bigote del mostrador de detrás y por eso se entera de quién ha hecho el crimen y todos esos rollos. Pero es un personaje encantador, dibujado además por Tony de Zúñiga de una manera admirable y es una serie muy, muy, muy hermosa. Las tres portadas son de Oksner, tanto el 428, el 429 y el 430, los voy a ir poniendo por aquí, y es, ya digo, su última gran creación. El recorrido de Black Orchid en Adventure Comics solo son estos tres, 428, 429 y 430, y recordad que el primer trabajo de Sheldon Mayer es para New Comics 1, y esto es el 430. Él trabajó en el número 1 y en el 430 de la misma serie. New Comics 1 es la serie antecesora de esta, ¿vale? Con lo cual también habla un poco de cómo todo el recorrido de la historia de DC, este hombre participa de ello desde el principio hasta bien entrados los años 70. En el número 431 de Adventure Comics, que muchos reconoceréis porque es el comienzo de la etapa de Fleischer para El Espectro, hay otra historia escrita por Sheldon Mayer y dibujada por Alex Todd, una historia muy, muy, muy interesante, que es la de Is Snell a Human? A ver si lo he dicho bien, que creo que sí. Is Snell Human. Es esta chulada, ¿vale? Y bueno, pues ya os digo que la verdad que es muy, muy gratificante ver cómo después, cuando este hombre ya solo puede escribir guiones, vuelve a trabajar con algunos de sus pupilos de la Edad de Oro. Como digo, Black Orchid en Adventure Comics solo tiene esos tres números, luego aparecería también escritos por Sheldon Mayer como backup como historias de apoyo en la serie de Phantom Stranger, en los últimos números de Phantom Stranger, la historia de auxiliar o de apoyo, no sé cómo decirlo, son de Black Orchid. No todas están escritas por Sheldon Mayer, el 31, el 35 y el 36 de Phantom Stranger, si no recuerdo mal. Las otras están escritas por Fleischer y bueno, si os apetece tener los primeros números de Black Orchid, pues tendríais que tener estos de Adventure Comics y los últimos de Phantom Stranger, que no son nada caros, ¿vale? Con el añadido de que los dibujos están en manos de estos filipinos prodigiosos. Aquí está Néstor Redondo dibujando a Black Orchid también en algunos de los números y son una auténtica pasada. Continúa con el personaje tal como lo crea él, es decir, ese personaje del que no sabemos nada, solo que aparece de repente, es invulnerable, es preciosa, está dibujada de maravilla y tiene un rollo con los disfraces a lo Mortadelo, muy guapo. Y bueno, de Orquídea Negra todos conocéis la serie, aquí traigo yo mi copia de 5, la serie que hizo Neil Gaiman con Dave McKean
en los años 80. Es una serie que a mí me gusta, pero no me gusta que traiciona un poco ese espíritu de Mayer de dejar a Orquídea Negra sin un origen, y lo que hace la serie es básicamente brindarle un origen, enlazarla con el universo vegetal y verde de Swamp Thing y de los villanos de Swamp Thing. Gráficamente este cómic es probablemente de los más bonitos que puedas tener en tu comicteca. Pocas cosas hay tan hermosas como algunas de estas páginas de Orquídea Negra de Dave McKean, pero sí que repito que me hubiera gustado que ese rollo de espía sin nombre que tenía Orquídea Negra en sus orígenes se hubiera mantenido. Bueno, y ya para finalizar, primero pediros disculpas de los errores que pudiera haber cometido. Recordad que soy un aficionado, no soy un divulgador, ni intento ser ajustarme lo más posible a la verdad, pero me puedo equivocar tanto en fechas o en nombres, sobre todo en un vídeo largo y con tanta información. Y voy a refrescaros un poco los hitos, en vuestra memoria los hitos de Selby, para que podáis recordar todo lo que este hombre supuso para el medio. Estamos hablando de un señor que empieza a trabajar en el origen mismo de los cómics con el New Comics número 1. Es un señor que tiene un personaje preexistente al universo DC y que forma parte del universo DC. Sheldon Mayer, como editor, crea a Flash, a Hawkman, a Wonder Woman, la Sociedad de la Justicia, crea el primer superhéroe femenino de la historia de DC. Tiene también la función de contratar a gran parte de los grandes autores de la Silver Age para DC, tanto Todd como Kuber, Gil Kane, Robert Kanigher, etc. Crea una de las series infantiles más reconocidas de la historia del cómic, como es Sugar and Spike. Crea Orquídea Negra, que no es un personaje gigante, pero es una creación muy hermosa. Y nada, simplemente remitiros a que en vuestra afición de cómic miréis al pasado, no os quedéis en vuestro círculo habitual de lecturas, que miréis a los pioneros, que miréis en los libros de historia de cómics cómo empezó todo, quiénes eran los creadores de todo esto, que a veces da un poco de pena ver cómo los cinéfilos les enseñas una película del año 39 y se lanzan como lobos a buscarla y a verla y a visionarla y a opinar sobre ella, pero en el cómic muchos pasan un poco de todo lo que vaya 15 años atrás de lo que habitualmente leen. Y nada, simplemente eso, que hay autores gigantes, este no es un autor pequeño, hay autores gigantes por descubrir, este es uno de ellos, muchos ya le conoceríais, muchos otros no, y que están ahí para que cojáis un libro de historia y descubráis a estos tipos tan interesantes. Así que nada, se ha hecho esperar, pero espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en este canal, el canal de los cómics que nadie había pedido. Página 25. Hasta la próxima, chicos.